Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la maestra responsable de la asignatura de Programación 1, que es la que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar, que vamos a tratar? Elementos y características de la programación orientada a objetos, introducción a Microsoft.NET, lenguaje C#, programación C#, ya vamos a ver las estructuras, y herramientas web. Estas herramientas es para que les puedan ayudar a facilitar algunas actividades que tienen que desarrollar en la plataforma. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta clase? Identificar los elementos de la tecnología .NET y las características del lenguaje de programación C# para diseñar programas a través de mecanismos de programación orientado a objetos. Aquí aparece ya un término orientado a objetos. ¿Qué es orientado a objetos? Es lo primero que vamos a ver. Dice, elementos y característicos de la programación orientada a objetos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque sabemos que hay programación estructurada, que la programación inició con la programación estructurada. Entonces, para que nos quede bien claro qué es la programación orientada a objetos, vemos este video. Son videos muy cortitos y que los vamos a platicar al final. Bueno, como pudieron notar, la diferencia clave es que la programación estructurada va de manera secuencial, así, en línea, así se va ejecutando. Conforme van apareciendo las líneas, se va ejecutando el código. La programación orientada a objetos es por clases, esto es por objetos. Entonces, tenemos una clase que vamos a ir llamando mediante objetos, ir llamando los métodos, vamos a ir asignando atributos. ¿Cómo lo podemos ver de una manera más coloquial? Para los que tengan todavía un poco de duda.
Vamos a hacer una analogía, suponiendo que yo les voy a enseñar a realizar, a bordar, a confeccionar algunos suéteres, los tienen en su pantalla. Entonces, yo les tendría que, esto es trabajar un esquema de programación estructurada, es decir, yo les tendría que dar un instructivo para hacer un suéter extra chico, para hacer un suéter chico, para hacer un suéter mediano, para hacer un suéter grande y extra grande, ¿no? Por cada uno tendría que ir estructurando un programa. ¿Por qué? Porque es diferente, porque cambia. No es lo mismo que sea un suéter de 81 centímetros a que sea un suéter de 132 centímetros. Entonces, hoy necesito un suéter más grande. Permíteme, déjame te elaboro instructivo. Y tienes que comenzar desde cero. Entonces, eso tendría que tener para cada elaboración de suéter. Esa es la programación estructurada. No se puede reutilizar nada. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? ¿Por qué se dice que trabaja con clases y con objetos? Y más porque se maneja que una clase es una plantilla. Imagínense que esto que tienen enfrente es una programación orientada. ¿Por qué? Yo les voy a dar las plantillas y te voy a decir, mira, para el suéter siempre la manga va a ser así. ¿Que la quieres más chica? Bueno, aquí manda una medida más pequeña, pero esto siempre va a ser lo mismo. Entonces, esta es la programación orientada a objetos. Nuestra clase vamos a diseñar todo. Es donde vamos a elegir los cambios o los atributos de cada uno, pero todo se va a basar en una plantilla. Entonces, esto es una analogía como la programación orientada a objetos. Yo voy a tener una plantilla. Entonces, ya no tengo que, y aquí no importa si el suéter es chico, mediano, grande, extra grande o extra chico. Entonces, yo ya sé cómo va a ir. Solamente va a cambiar los atributos de mi objeto. Pero yo puedo reutilizar mi clase, el código de la clase. Entonces, a eso se le llama programación orientada a objetos. Y ahora vamos a ver cómo se aplica. Los juegos nos ayudan a entenderlo mejor, así que, ¿por qué no? Programación orientada a objetos. Así es, objetos. Esto es una forma de programar, es un estilo, es una religión. This is the way. Pero ya un poco más serio, ¿cómo funciona esto? ¿Qué rayos es esto? Ayuda, ya no quiero estudiar programación. Puede que en tu clase te explicaron y te hayas quedado con la idea de que tienes algo aquí, que lo controlas acá y también lo puedes llamar por aquí. Y bueno, déjame decirte que sí. Si eres de los que está acostumbrado a escribir tu código de arriba para abajo, abre un poco más tu mente. Aquí puedes programar un objeto y sus acciones. Incluso poner esa acción a otro objeto. Lo sé. Suena algo complejo, pero tranquilo. Trataremos de explicarlo de una manera más visual. Antes de empezar, tienes que entender qué es una clase. Una clase es donde tendrás los atributos y métodos de tu objeto que quieres crear. Una clase es tu molde. Es tu plantilla donde puedes sacar muchos objetos con las mismas características. Por ejemplo, autos, aviones, bicicletas, lápices. Cada uno de esos objetos tienen atributos, que son las características de los objetos, y métodos, que son sus acciones. Vamos a crear un cubo de Minecraft. Este cubo es tu plantilla. En esa clase cubo ponemos como atributo nombre, textura y dimensión. Esto es solo un ejemplo, no te estoy diciendo que así está programado exactamente en Minecraft, no soy Notch. Bien, ya que tenemos esta clase con sus atributos generales, de aquí podemos crear muchos objetos diferentes. Podemos crear un bloque de TNT, un bloque de agua, de tierra. Veamos el bloque de TNT. Tenemos la plantilla, llenamos sus atributos y hagamos sus métodos, que son las acciones que puede hacer este bloque.
y ya saben qué hace este bloque en especial, ¿verdad? Ahora de esa misma plantilla podemos crear el bloque de agua, y en los métodos para el bloque de agua es que se expanda. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O aún no? Hagamos una interacción. Creamos a Mike. Por ende, necesitamos la clase personaje. Un personaje tiene como atributos nombre, skin y la vida. Lo repito, no soy Notch. Bueno, Minecraft originalmente es hecho en Java, así que una vez que tengamos al personaje, podemos hacer en los métodos del TNT que cuando explote le haga daño a los personajes y... Hagamos un ejemplo aún más visual. Tenemos el molde de una espada, que es tu clase. Las espadas tienen como atributos su nombre, su daño y su textura. Y los métodos son sus acciones. Todas las espadas pueden hacer daño y bien de esta clase. Podemos hacer el objeto espada de diamante, de piedra, de madera y todo con la misma clase. Ya que todas tienen los mismos atributos, pero diferentes datos. La de la piedra tiene su propia textura, la de madera igual, pero todo con la misma base. La diferencia en los métodos, por ejemplo, en un caso de que queramos hacer una espada de fuego, a esa espada le añadimos un método personalizado donde quemará, a una de hielo tendrá un método donde congelará y todo hecho con su mismo molde. Muy bien, este es el inicio de tu pequeño programador interior. La programación orientada a objetos es un mundo de muchas cosas nuevas. Esto solo fue un ejemplo pequeño de lo grande que se viene, ya que para hacer esto mejor nos falta entender herencia, polimorfismo, encapsulamiento y muchos videos de 2 minutos que ya podemos hacer gracias a este inicio. No te des por vencido, que juntos lo lograremos. Bueno, aquí ya pudimos ver cómo es la lógica a través de qué, de los objetos. Entonces, la reutilización de código es muy importante aquí. Ventajas de la programación orientada a objetos. La reusabilidad, lo que les decía, cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. ¿Sí? Si yo, mi clase me funciona para otro programa que tiene otra finalidad, entonces, ¿qué hago? Ya no es necesario que vuelva a escribir todo el código. Digamos que la programación estructurada está como hecha a la medida literal y la programación orientada a objetos se puede adecuar. Entonces, la mantenibilidad, debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Es decir, solamente me voy a enfocar a que realice las funciones que requiero que resuelva mi programa. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una manera muy sencilla. Es decir, si yo ya no quiero, como lo vimos en el video, bueno, que se podían hacer espadas, no me está saliendo o tengo en la espada de madera sobre sus métodos y qué es lo que va a hacer, bueno, es un segmento del programa, entonces es más fácil que me enfoque en ese pedacito de programa para poder modificarlo, suprimirlo, agregarle, a que realmente tenga que analizar toda la lógica y la estructura del programa completo. La fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. La programación orientada a objetos también presenta algunas desventajas. Claro, no todo puede ser bello. 1. Cambio en la forma de pensar de la programación tradicional orientada a objetos. Creo que cada vez es menos, porque actualmente la mayoría de las programaciones son orientadas a objetos. O sea, ya es un gran porcentaje quien programa o ha tenido que migrar de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Entonces, sí, creo que estaba más en un inicio, pues sí, ya estaban muy acostumbrados o ya sabían de alguna manera cómo resolver mediante la programación estructurada, que sí había esa resistencia un poco con la programación orientada a objetos. Pero creo que esa desventaja cada vez se va a ir aminorando.
2. La ejecución de programas orientados a objetos es más lenta. ¿Por qué? Porque la programación estructurada es lineal, así lo ejecuta. Entonces, ¿sabes qué? Puedo mandar llamar la clase en el tercer objeto, entonces va a ir por funciones, por direcciones o por llamados a clases o funciones. Puedo declarar todo en un inicio y mandarlo a llamar más adelante. Entonces, va a ir siguiendo la lógica de tu programa. 3. La necesidad de utilizar bibliotecas de clases obliga a su aprendizaje y entrenamiento. Sí, tiene más componentes o se necesitan más componentes, sin embargo, te permite hacer mucho más cosas, ¿no? Introducción a Microsoft.net, que incluso por ahí les pide instalar el Framework en su plataforma. Vamos a ver, creo que esto es la respuesta a una de las preguntas que tienen que contestar. Y bueno, el .NET Framework es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo de Windows. También provee soluciones predefinidas para necesidades generales de programación y también administra la ejecución de los programas escritos específicamente con esa plataforma. Lo más importante de lo que es el .NET Framework es conocer sus componentes, que en este caso son 3. Tenemos en verde lo que es el conjunto de lenguajes de programación, como Visual Basic, C++, C Sharp, J Sharp, etc. Y tenemos el Common Language Specification, que es el CLS. Después todo lo que es azul son el BCL, que es la biblioteca de clase base. Y después, en este medio verde, azul, no sé qué es la verdad, bueno, azul imposible, el Common Language Routine, que es el CLR. Estos son los 3 componentes que forman el framework de .NET. Y para desarrollar y enfatizar un poco más, el CLR es el más importante, ya que es del .NET Framework. Y la explicación es que es un entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando así el conjunto de servicios del sistema operativo. Estas aplicaciones desarrolladas no son las que nosotros estamos desarrollando, sino que son las que están cargadas en este framework. Y bueno, gracias a eso permite luego integrar proyectos en distintos lenguajes. Este CLR, que es el entorno común de ejecución, compila el código de fuente de cualquiera de los lenguajes soportados por el .NET Framework en un código intermedio conocido como Common Intermediate Language, que es CIL, que es el lenguaje de programación legible por los humanos. Entonces, este CIL, que pasamos a la próxima diapositiva, es un lenguaje de ensamblador orientado a objetos y basado en pilas. Es un lenguaje ensamblador, para los que no están muy familiarizados con el concepto, es un lenguaje de programación de bajo nivel para los que son computadores, microprocesadores, microcontroladores y demás circuitos integrados, y está representado a través de los números binarios que son el 0 y el 1. Volviendo un poco, este SIL es un conjunto de instrucciones que puede ser ejecutado en cualquier computadora. Algunas de las características que componen el SIL son, aparte de conversión de tipos, carga y almacenamiento, no sé, manejo de excepciones, operadores de pila, push-pub, etc. Yo para que tengan una idea más o menos de cuáles son este conjunto de instrucciones. En el gráfico más o menos se muestra como al principio tenemos los diferentes tipos de lenguaje, que puede ser Visual Basic, C Sharp, C++, AnyOther, cualquier otro. Al momento de compilarlo, lo transforma en este código intermedio y después pasa al CLR, que es este entorno de desarrollo que lo que hace es, con este Just in Time Compilation, que es el JIT, pasa ese código intermedio a código nativo de máquina y luego al sistema operativo. Y bueno, lo importante, el detalle está en que este Just-in-Time Compilation, al momento de pasar ese código al código máquina, por decirlo, se ejecuta en la plataforma del cliente independientemente del hardware. Y yo creo que esto es lo que da la característica de que sea multiplataforma, todos los lenguajes que estén comprendidos en lo que es el .NET Framework.
Y un detalle importante es que en el ILCO, en la parte del Intermediate Language, se da el NGen, que es un generador de imágenes nativas, que lo que hace es producir una imagen binaria nativa para el entorno actual, evitando así la sobrecarga del JIT, del Just in Time Compilation, favoreciendo la portabilidad. Y bueno, en el caso no sea compatible con el entorno, ahí sí, bueno, NetFramework pone en funcionamiento lo que es el Just in Time. Después, bueno, volviendo un poco a lo que era el CLR, una vez que está listo para compilarse, se basa en las especificaciones del CLS que determina las reglas necesarias para crear el código. El CLS, que lo teníamos más arriba, perdón si los mareo un poco, es esto verde que tenemos acá, que es un conjunto de características del lenguaje básicas requeridas por la mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo la visibilidad, las palabras clave, exclusividad, sobrecarga, herencia, etcétera, y un montón más. Entonces, después de que pasó, que se compila basándose en el CLS, pasa en Just in Time, lo pasa al código máquina y ahí lo pasa al sistema operativo. Y bueno, como decía, es independientemente del hardware del cliente. Y bueno, vimos ya el componente de que es el CLR, todo lo que integra el CLR. Vimos también, bueno, la verdad que el otro componente que es el tema del conjunto del lenguaje de programación, no hay mucho que ver. Y después el otro componente que es el BCL, que es la biblioteca de clase base, que acá está. Tenemos lo que es, por así decir, es la que maneja la mayoría de las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo el cifrado de datos, transmisión y recepción de datos por distintos medios, como este puede ser XML, que tenemos acá al lado, .NET. Después tenemos, por ejemplo, administración de componentes web, que corre tanto en el servidor como en el cliente, como ACPNet. Bueno, formularios para Windows, tenemos operaciones aritméticas, tenemos un montón de cosas. Y eso es básicamente el otro componente importante del Net Framework. Así que, bueno, y esto que por ejemplo dice manejo de hilos, verificado de tipo, son las características que componen al CLR. Bueno, como muchos saben, por ejemplo, la parte del motor de depuración permite hacer un seguimiento de la ejecución del código aun cuando se utilicen lenguajes distintos. El recolector de basura elimina de memoria los objetos no utilizados automáticamente. Y bueno, así la verdad que cada uno tiene su explicación. Acá tenemos, por ejemplo, el compilador de Intermediate Language a código nativo Just in Time Compilation. Después tenemos el cargador de clases, controlador, motor de seguridad, bueno, etcétera. En fin, para darle un cierre a lo que es un poco mareado, ¿viste? Con el tema de Net Framework, tenemos el CLR, vamos una antes, tenemos el CLR, el CLS y las bibliotecas de clase base. Con esas tres cosas hacemos la arquitectura del Net Framework. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consejo o algo que quieran hacerlo en los comentarios, son Bueno, bienvenidos. Así que bueno, espero que creo que esto nada más nos sirve para entender un poco sobre la arquitectura del .NET. Ahora sí, vamos a lo más pesado de la asignatura, que es el lenguaje de C#. Vamos a ver un video donde habla en general de la sintaxis de C#, porque quisiera adentrarme en unos ejemplos que son muy parecidos o que les pueden servir de base para algunos ejercicios que les piden la plataforma. C# es el lenguaje de programación basado en objetos y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en ecosistemas. Tiene sus raíces en la familia del lenguaje C. Así es, hablo de C, C++ y C#. C# tiene sus orígenes en la familia del lenguaje C y su primera versión, tal y como explica Microsoft, se parecía mucho a Java. De hecho, se creó con el fin de una alternativa viable en este Windows. Muchas de sus características fueron evolucionando
y mejorando hasta llegar a la versión actual. Por ejemplo, ahora el lenguaje de C# admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo, y facilita el desarrollo de componentes de software mediante varias construcciones del lenguaje innovadoras. Y si estás buscando una plataforma para iniciar en tu camino de la programación o reforzar tu conocimiento, te vengo a hablar de Albura Latam, una plataforma de cursos online 100% en español, con cursos enfocados en la programación front-end como HTML, CSS y JavaScript, innovación y gestión y data science. Verás una calidad increíble ya que se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad y con un valor muy accesible. Y con nuestro promo code de $19.90 para $15.90 en el plan trimestral y de $33.90 para $26.90 en el plan semestral. En esta plataforma encontrarás cursos sobre tus primeros pasos para iniciar la lógica de la programación, aprender Java, programación orientada a objetos, manejar GitHubs, JavaScript desde cero o especializarse en un área como front-end. Además, contenido que se agrega cada vez que aumenta su catálogo de cursos. Y al terminar sus cursos tienes acceso a un certificado que puedes bajarlo o agregarlo directamente a tu LinkedIn. Si obtienes cualquier plan con nuestro link, tienes acceso a todos los cursos y contenidos de plataforma y realmente practicarás y aprenderás, ya que serás parte de una comunidad apasionada por la tecnología junto con el foro para resolver tus dudas y pequeñas encuestas donde vas midiendo lo que estás aprendiendo. Así que si quieres iniciar este camino, ve al link en la descripción y comienza tus cursos. Algunas de las características más importantes de C# es la sintaxis, sencilla que facilitará al desarrollador la escritura del código, sistema de tipo unificado permitiendo realizar operaciones comunes y que los valores de todos los tipos se puedan almacenar, transportar y utilizar de manera coherente. Orientación a componentes. Hemos dicho que C# es un lenguaje orientado a objetos, pero también a componentes porque permite definir propiedades sin necesidad de crear métodos o usar eventos sin tratar con punteros a funciones. Todos los compiladores de C# tienen un mínimo de biblioteca de clase disponible para los. Puedes dividir el código en múltiples hilos de ejecución, trabajar en paralelo y sincronizarlos al final. La compatibilidad del lenguaje con las operaciones asincrónicas proporcionan la sintaxis personificados. Todos los tipos de C#, incluidos los primitivos int y double, se heredan de un único tipo de objeto raíz. Todos los tipos comparten un conjunto de y operar de forma coherente. Además, C# admite tantos tipos de referencia definidos por el usuario como tipos de valor. C# permite la asignación dinámica de objetos y el almacenamiento en línea de estructuras ligeras. Te acompaño en tener tu primer Hola Mundo de C#. El programa Hola Mundo empieza con una directiva using, que hace referencia al espacio de nombres. Los espacios de nombres proporcionan un método jerárquico para organizar las bibliotecas y los programas de C#. Los espacios de nombres contienen tipos y otros espacios de nombres. Por ejemplo, el espacio nombre system contiene varios tipos, como la clase console a la que se hace referencia en el programa, y otros espacios de nombres. Debido a la directiva using, puede utilizar el programa console write line como abreviatura de system console write line, y así poder imprimir tu Hola Mundo. En C# puedes utilizar muchísimos entornos de desarrollo y muchos proyectos. Dos de ellos son Unity. Es un programa para crear videojuegos, muy popular últimamente por todas las posibilidades que tiene. Su fama la tiene porque su motor es multiplataforma, por lo que permite exportar los videojuegos a ordenadores, dispositivos móviles con Android o iOS y las diferentes videoconsolas del mercado. Además, es posible programar de diversos lenguajes, dentro de las cuales está C# y la vieja confiable Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos Windows. Este conjunto de herramientas se utiliza para crear sitios y aplicaciones web, así como generación de aplicaciones web ASP.NET, servicios web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Los programas de C# se ejecutan en .NET, en un sistema de ejecución virtual denominado Common Language Routine, CLR, y un conjunto de bibliotecas de clase CLR es la implementación de Microsoft del estándar internacional Common Language Infrastructure, CLI. CLI es la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las bibliotecas funcionan juntos sin problemas. La integridad entre lenguajes en una característica principal de .NET. El código generado por el compilador de C# se ajusta a la especificación de tipo común. El código generado desde C# puede interactuar con el código generado a partir de las versiones de .NET, Visual Basic, C++ o cualquiera de los más de 20 lenguajes compatibles con CTS. Un solo ensamblado puede contener varios módulos escritos en diferentes lenguajes .NET y los tipos se pueden hacer referencia mutuamente igual que si estuvieran escritos en el mismo
mismo lenguaje. Los programas de C# pueden almacenar en varios archivos de origen. Cuando se compila un programa de C#, todos los archivos de origen se procesan juntos y se puede hacer una referencia entre sí de manera libre. Conceptualmente, es como si todos los archivos de origen estuvieran concatenados en un archivo de gran tamaño antes de que se procesen. Ahora, ya sabes que C# es el lenguaje de Esto es programación. la lógica en general de cómo es que se estructura. C# Hay una parte que son las cadenas, los caracteres. A ver, vamos a compartir. A ver, aquí la tengo. Disfruta de Carlos V Cero, endulzado con isomalt y sin azúcares añadidos. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con substring. Para eso vamos a declarar una cadena, una variable de tipo string llamada cadena. Y le vamos a asignar un texto. En este Esto es para caso, trabajar con cadenas, es un ejemplo, ciudades, porque a Puebla, ustedes les piden varios ejercicios para leer cadenas, comparar cadenas, ir Guadalajara, recorriendo cadenas. Entonces es con string. México, ok, y ahí tenemos nuestra cadena. Voy a mandarla a imprimir. Ok. Vamos a compilar y correr nuestro programa. Y ahí está nuestra cadena. Vamos a comentar esta para que nos haga ruido. Ahora, las cadenas realmente tenemos un arreglo, es un arreglo de caracteres, o lo podemos ver como un arreglo de caracteres. Un string es un arreglo de caracteres. Todo arreglo en C# comienza desde el índice 0, por lo que aquí estamos en la posición 0. Luego posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y así hasta llegar a la longitud de la cadena. Entonces, si nosotros queremos imprimir Puebla solamente, necesitamos obtener el substring que nos muestra o nos imprima Puebla. Para eso, todos los strings tienen una función llamada substring. Entonces vamos a tomar de cadena un substring. Y nos dice que va a recibir el índice con el que va a comenzar. Entonces, si nosotros queremos imprimir la palabra Puebla del substring o sacar la palabra Puebla, nos vamos a posicionar en el índice que va a comenzar. En este caso, comienza en el 0. Entonces le vamos a decir que nos va a obtener desde la posición 0 y lo vamos a asignar a otra variable de tipo string, pero llamada subcadena, para que podamos notar la diferencia. Y esa la vamos a mandar a imprimir nuevamente.
Voy a dar un espacio para que sea notorio el resultado. Entonces vamos a compilar y vamos a... Ahí está. Son 2 cadenas. Estamos empezando del índice 0. Pero no es muy notorio. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a partir de Guadalajara. Vamos a contar los índices. 0, 1, 2, 3, Siempre en 4, una regla límite 5, inferior es 6, cero. 7. Entonces le vamos a decir a nuestro substring que va a comenzar desde la posición número 7 para que comience a imprimir desde Guadalajara. Corremos y ahí tenemos el resultado. La primera cadena, que es toda, nos empieza a imprimir desde Puebla, y la segunda, que es una substring, comienza... Bueno, las cadenas lo voy a parar aquí. Es nada más para que se den una idea de cómo se trabaja con string, que es parte de los ejercicios que se les pide en la plataforma. También está cómo trabajar con archivos en programación. Hola programadores, Ok, aquí ¿cómo están? vamos a ver Hoy cómo se crea, cómo se lee y cómo se escribe en un archivo, que también es parte de uno de los programas que les piden en la plataforma. Entonces, por eso para mí es importante que podamos revisar esto. continuamos con el curso intermedio de programación. Lo que vamos a hacer en este video es crear archivos, leer el contenido de los archivos de texto y también añadir nuevo texto al curso intermedio. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería system.io. Una vez que importamos esa librería, nos vamos aquí a nuestra función principal y vamos a crear un objeto de tipo TextWriter, archivo, va a ser igual a new stream writer, y aquí le vamos a poner el nombre de el archivo, texto.txt. Así se va a llamar mi archivo que va a crear. Esta va a ser la parte de la creación del archivo. Bien, pues ahora voy a pedir desde consola el texto que quiero agregar a ese documento o ese archivo. String texto, vamos a ponerle, va a ser igual a, aquí vamos a cambiarle el nombre de archivo. String texto va a ser igual a console.readline, y esto lo tenemos que convertir a string. Aquí voy a agregar un mensaje, console.writeline. Ingresa el texto que quieres agregar. Bien, una vez que ya solicité el texto, este va a ser el primer texto con el que va a crear ese archivo por default, digámoslo así. Ahora vamos a hacer uso de la función de archivo.writeline y dentro vamos a poner el texto. Una vez que ya escribimos el texto, solo nos falta cerrar el archivo. Y listo, con esto ya estaremos creando un archivo. Este archivo nos los va a crear en nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Si quisiéramos guardar el archivo en una ubicación específica, tendríamos que poner aquí la ruta donde queremos que se agregue ese archivo. Vamos a ejecutarlo para probar. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Hola, nuevo mundo. Listo. Vamos aquí a nuestra ruta, que fue la que yo puse donde quise crear el archivo, que fue cusuarios Luis, documentos Luis. Y aquí tenemos el archivo que nos creó, un archivo de tipo txt. Hola, nuevo mundo. Bien, vamos a cerrar esto. Ahora vamos a pasar a la lectura de archivo.
Bien, para poder leer este archivo vamos a necesitar un objeto de tipo TextReader, que se va a llamar leer archivo. Va a ser igual a new StreamReader. Y entre paréntesis va a ir aquí la ruta de donde estamos leyendo el documento. Entonces voy a copiar esta misma ruta. La voy a pegar aquí. Vean cómo marca aquí el path. Y en este caso es el path también. Una vez que ya tengo el path de donde proviene ese archivo, vamos a hacer un console.writeLine. Y aquí voy a poner leer archivo.readToEnd. Esto lo que va a hacer es va a ir y lo que vaya encontrando lo va a ir imprimiendo en nuestra consola. Entonces, una vez que ya terminamos de leer a mi objeto leer archivo, tengo que hacerle un .close. Y vamos a ver qué sucede. Si yo vuelvo a ejecutar este programa, como estoy creando nuevamente un archivo, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir mi archivo que ya existía. Entonces, este documento de aquí ya no va a tener hola nuevo mundo, va a tener lo que ahora yo escriba en la consola. Vamos a ejecutarlo. Línea Coffee Mate líquido. Delicioso como siempre y más a tu manera que nunca. Ahí Hola, es para programadores. escribir ya en el archivo. Ingresa el texto que quieres agregar al archivo. Y vean, una vez que escribí el texto que quiero ingresar al archivo, con el que creé el archivo, después ya me hizo la lectura de hola, programadores. Y ahí termina mi programa. Ahora vamos a ver ese documento. Vean cómo aquí en mi carpeta solamente... Sin duda, les voy a pasar los links de estos videos que creo que estoy segura que les sirven muchísimo. Y bueno, también les voy a pasar cuáles son las herramientas web. Es un compilador y ejecuta los programas online. No funciona con algunas librerías. Entonces, algunos programas sí los van a poder correr ahí, pero bueno, alguna emergencia que necesiten probar un código, lo pueden hacer en este sitio web. ¿Qué les permite? Déjenme compartirles. No, aquí está. A ver, ya. Ok, entonces tienen esta página, este compilador en línea. Así se va a cargar, así como lo están viendo en su pantalla. Incluso les permite, si se registran, les da más opciones. Así que como recomendación, regístrense gratis. Y aquí les da para probar el código que ustedes quieran. Bueno, aquí estamos con C#. Y a mí lo que me gusta es que te da la estructura básica. Entonces, bueno, aquí puedo ver la diferencia y lo pueden correr aquí mismo. Entonces, creo que les sirve de mucho para que puedan probar algunas cosas. Les digo, sí, con algunas librerías, sí, algunas sí les cuesta trabajo. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya saben, estoy pendiente tanto en la plataforma como en mi correo electrónico rferrer@unisan.edu.mx. Cualquier duda en la que pueda apoyarles o les puedo pasar, si se traban en algún programa, sin problema, siempre les paso ejemplos o les paso la lógica para que puedan desarrollar su programa de una manera más fácil. Muchísimas gracias, hasta luego.